Bienvenido al canal de YouTube de Acercate a la Vida. Esperamos que disfrutes de este mensaje y puedas compartirlo con quienes necesitan escucharlo. No olvides suscribirte y hacer clic en la campanita para no perderte de nuestras actualizaciones. Dice Colosenses, voy a leer Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 23. Mientras lo buscas, te cuento, titulé este mensaje El sustituto perfecto. Y quiero leerlo, dice: por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. En otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo, y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Cierra tus ojos conmigo un momento y decimos: Padre, en el nombre de Jesús, ahora disponemos todo nuestro ser, nuestro espíritu, alma y cuerpo, para ser impartidos, iluminados, Señor, y transformados por el poder de tu palabra. Y, Señor, que el poder de la resurrección se active en nuestras vidas, trayendo por tu gloria y tu favor sobre nosotros la acción poderosa de la obra de la cruz de Cristo en nuestras vidas, Señor. Que sea así en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Jesucristo vive. ¿Cuántos lo creen? Él ha resucitado. Y hoy celebramos esta noticia. Lo celebramos, nos gozamos. Es bueno participar de estas tradiciones que nos hacen bien, la tradición de la Semana Santa, la tradición de la celebración. Es bueno, porque son momentos donde todo el mundo se enfoca y es una oportunidad. El jueves iba escuchando la radio
y escuchaba a un periodista de un programa muy conocido, de una radio muy escuchada, hablando de Jesús, ¿no? Y entrevistando a un cura y hablando con la gente y leyendo mensajes de los oyentes. Y digo, qué valioso esto, qué buena oportunidad, porque son momentos donde la gente presta atención sobre un hecho en particular y hacen memoria de esto. Y esto es bueno, ¿sí? Yo creo que es una bendición. A veces caen en desprestigio las tradiciones y eso no debiera ser así, porque la tradición de la celebración de la obra de la cruz nos remite al hecho más importante en la historia de la humanidad, la noticia más contada, la más relatada y la más celebrada. Y eso es bueno, es bueno. Simplemente el punto es que no es suficiente. Jesucristo bajó, se encarnó, vivió, murió, resucitó y está sentado junto al Padre en su trono. Y esta es una verdad que nosotros todos conocemos y que también celebramos. Para algunos estos días habrán sido de más recogimiento, quizá para muchos habrán sido días para descansar, disfrutar en familia. Otros quizá han vivido estos días con intensas actividades, ¿sí? Hay iglesias que han estado en mucha actividad y todo es bueno, nada de eso está mal. Pero lo más importante, que lo recordamos en esta fecha, pero que va mucho más allá de un momento en el calendario, es que la obra de la cruz trasciende fronteras geográficas, trasciende fronteras temporales, trasciende fronteras de naturaleza, entre la naturaleza de Dios y nuestra naturaleza, para traernos a nosotros el sentido más pleno del diseño de Dios. Cuando Dios pensó en vos, cuando Dios pensó en mí, cuando Él formó la creación, tuvo una idea en mente. Y a través de la obra de Cristo Jesús, Dios restauró ese plan perfecto. Y el plan de la cruz no fue un plan de emergencia. El plan de la cruz fue parte del diseño del plan original de Dios. Te lo repito, el plan de la cruz no fue un plan de emergencia. El plan de la cruz fue parte del diseño original, del compromiso original de Dios. Y de esto quiero que hablemos hoy, porque Pablo les escribe a los colosenses, una iglesia a la que aparentemente no conocía por lo que surge del relato, pero de la que había recibido noticias por Epafras, que era un colaborador y era quien había acercado el Evangelio a la iglesia que nació allí en Colosas. Y por eso, sabiendo que ellos habían abrazado el Evangelio, su mensaje, el mensaje de la carta, se orienta a estimular el compromiso con el mensaje del Evangelio, perseverando en la fe y mostrándoles la dimensión de la obra de Cristo a la cual ellos deben responder. Y creo que esto es lo que nos deja algunas enseñanzas que yo quiero rescatar y que quisiera que transitemos juntos. En primer lugar, Cristo es el sustituto de origen. Y quiero que notemos todas las características que Pablo describe de Cristo cuando empieza allí a partir del versículo 15 a relatar quién es Cristo. Dice que Él es la imagen del Dios invisible, es decir, quien hace visible al Dios invisible. Dice que es el primogénito de la creación, pero que es a la vez el instrumento, es decir, por medio de Cristo fue hecho todo lo creado y es su destino, porque es para Él que ha sido todo creado. Dice que es anterior a la creación, pero quien le da coherencia a la creación. Es la cabeza del cuerpo, la iglesia. Él es la plenitud de Dios,
un concepto al que Pablo una y otra vez hace referencia. Aquel que es la plenitud, aquel que todo lo llena en todos. Y termina diciendo en esa descripción, Él es el primogénito de la resurrección para que en todo sea el primero. Y esta última expresión creo que explica por qué Jesús, siendo el origen de todo, siendo el primogénito de toda la creación, siendo el varón perfecto y sin defecto, decide bajar a la tierra y ser el sustituto que pague el precio por nuestra maldad. ¿Por qué Cristo haría eso? ¿Por qué el Padre enviaría a su Hijo, que es el que le da origen a todas las cosas, que es el modelo original, el modelo perfecto y que no tiene error alguno, a pagar el precio? Creo justamente que esta es la razón. Jesús se hace cargo. Él no esquiva el compromiso de reunir todas las cosas bajo su autoridad y poner todo en línea con el orden primero de las cosas. Y Él se hace cargo. ¿Por qué? Porque en la perfecta voluntad de Dios y en la eternidad, el Padre decidió que fuera todo diseñado, establecido y ordenado en Cristo Jesús. Y cuando el pecado del hombre quebró ese diseño, rompió el plan y alejó al hombre de Dios, ¿quién mejor que Cristo Jesús para volver a poner todas las cosas en orden? Y Dios no iba a permitir que nadie más hiciera ese trabajo. Por eso cuando Jesús se comprometió, cuando el Hijo se comprometió con el diseño y el plan de la creación, se comprometió a pagar el precio si algo por causa del hombre, por causa de la creación fallaba. Y eso es lo que hizo. Y quisiera por un momento, aunque no está en mis apuntes, correrme un poquito y pensar en algo que me parece que es un valor muy importante que debiéramos rescatar hoy, donde el amor está tan disuelto, ¿no? Ayer hablábamos con unos amigos y nos contaban de unas personas y nos decían lo que se usa hoy, ¿no? Se separaron, cada uno está en su casa, pero cada tanto se encuentran porque tienen hijos en común y entonces los hijos validan eso, porque además es importante que los hijos los vean juntos, aunque en realidad no están dispuestos a pagar el precio que significa sostener el amor. Tener que salvar un matrimonio es un plan de emergencia cuando en el diseño original de tu compromiso no estabas dispuesto a pagar el precio de sostener tu matrimonio, cueste lo que cueste. Te lo repito, tener que salir a salvar un matrimonio como plan de emergencia es plan de emergencia cuando no habías decidido, ¿verdad?, que ibas a estar dispuesto a pagar todo el precio. Y alguien me dirá, bueno, pastor, pero ¿qué pasa si el otro no quiere? Bueno, eso por supuesto demanda del compromiso de dos. Y de eso justamente se trata la obra de la cruz. Y de eso se trata lo que hoy recordamos, que Cristo pagó el precio y sostiene el compromiso. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros en respuesta al compromiso de Cristo en la cruz? Nadie puede obligar a alguien más, pero yo me puedo obligar a mí mismo a ser fiel al compromiso, y eso es lo que Cristo hizo el día que estableció el diseño. El Padre, a través de Cristo Jesús, acordaron de que Cristo no solamente era el diseño, era el motor y el creador, sino que también era el garante, el sostén del diseño de la creación. La obra de la salvación tiene su origen en ese compromiso del Padre
con la creación mediante su Hijo Jesucristo, y Él es el perfecto modelo de amor que debemos seguir. Es el modelo de compromiso que sostiene todas las cosas inquebrantables, porque sin importar lo que suceda con su creación, Él está listo, dispuesto y disponible para repararlo. Jesús se hace cargo de lo suyo, no se lava las manos. No dice, yo no hice eso, yo me porté bien. Se compromete, se involucra, no separa las cosas ni dice, esta parte a mí no me toca. ¿Por qué? Porque Él ama su creación, porque Él está comprometido con el cumplimiento del propósito por el cual vos y yo fuimos creados, y Él se ha dispuesto a pagar el precio para que esto sea una realidad en tu vida y en mi vida. Por eso Jesús repara el daño y restituye el diseño original de su creación. En segundo lugar, el sustituto es el sustituto que puso el cuerpo. Es el sustituto de origen, porque en el origen de todas las cosas Él estaba dispuesto a pagar el precio. Pero cuando llegó el momento, ¿qué hizo? Puso el cuerpo. No se quedó desde el cielo dando órdenes de cómo debía ser. Isaías profetizó con una claridad y una contundencia tremenda cómo puso el cuerpo el Mesías. Y el texto en Isaías 53 es mucho más extenso, pero elegí estos dos versículos que dicen así, versículos 4 y 5. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. La expresión de estos versículos es descriptiva de ese compromiso de Jesús con la reconciliación de nuestras vidas con su diseño original. Dice que cargó, ¿qué cosa? Nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Fue herido, golpeado, humillado, fue traspasado por nuestras rebeliones. Fue esta expresión, con esta expresión amaneció hoy en la madrugada. Fue molido por nuestras iniquidades. Fue molido por tu pecado, por mi pecado. Dice, sobre Él recayó el castigo. Puede ser que hayas sufrido dolor, el peso de la enfermedad, que hayas vivido humillación. ¿Alguna vez viviste humillación? Pero nada se compara al precio pagado por Jesús. ¿Por qué? Hay dos razones por las que su obra tiene un valor sin igual. En primer lugar, fue el cuerpo sustituto. Es decir, pagó el precio que te tocaba pagar a vos, que me tocaba pagar a mí. Fue el sustituto. Sin que Él hubiera cometido pecado alguno, Él pagó el precio y se puso en tu lugar, en mi lugar. Y en segundo lugar, porque cargó sobre su cuerpo todos los dolores, todas las humillaciones, todas las deudas, todas, con el impacto físico, emocional y espiritual que ese precio tuvo. Porque de verdad me imagino a Jesús no solamente molido en su cuerpo, sino molido en su ser interior. El dolor que habrá experimentado
la angustia, la aflicción y cómo fue atravesando momento a momento ese dolor. Y cuando se va a orar y le pide a los íntimos que lo acompañen, yo no quiero salvar de la situación a los discípulos que se quedaron dormidos. Sin embargo, nadie podía ponerse en sus zapatos. Lo que habrá sentido, el dolor, aun cuando oraba y le decía: Señor, de verdad, si es posible, pasá de mí esta copa, porque en su carne humana estaba siendo insoportable. Sin embargo, una vez más, que hizo: Señor, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Jesús es el sustituto que pagó el precio. Pablo afirma: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Jesús devolvió la paz del cielo con la tierra, de su creación con el Creador, con el precio de su sangre que derramó en la cruz. Solo Él podía hacerlo. Nadie más tenía la potestad de ocupar su lugar. Nadie podría haber pagado ese precio. Pero Él no tenía la obligación de hacerlo. Nadie más podría haber ocupado ese lugar. Pero Él no tenía por qué. Si el precio que había que pagar era por mi pecado, por tu pecado, no por sus pecados. ¿Por qué hacerlo si Él no tenía por qué? Él lo hizo por amor. Él lo hizo por amor. Él lo hizo porque te amó. Él lo hizo pensando en vos, pensando en mí, pensando en nosotros. No lo puedo dimensionar, pero no hay otra forma de explicarlo. Y me imagino a Jesús en la cruz, cargando el peso del dolor, del pecado, de la enfermedad, de la humillación, de la separación con Dios, pero teniendo en su rostro, en su vista, tu imagen, mi imagen, nuestros rostros. Y quizá en esos segundos pudo serle revelado el rostro de cada uno de nosotros, por los cuales estaba pagando el precio y por los cuales valía el precio de su sangre, el precio de la cruz, el precio de su muerte. Y dice Pablo que Él, con su sangre que derramó en la cruz, reconcilió todas las cosas, todas las cosas, todas las cosas. Te lo repito, todas las cosas. No hay nada imposible para Dios. No hay nada que Él no pueda restaurar, que Él no pueda reparar, que Él no pueda hacer nuevo, porque con el precio que Cristo pagó en la cruz, dice que reconcilió con Él todas las cosas. No hay pecado en tu vida, no hay daño que el enemigo haya provocado en tu vida que la sangre de Cristo no pueda reparar, restaurar y reconciliar con Él. El sustituto perfecto. Jesús pagó el precio una vez y para siempre. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos le dan gracias al Señor por esto? Él resucitó, venció la muerte, está vivo. Y ha dado acceso a su gracia por la eternidad.
No hay nada que pudieras hacer para pagar ese precio. Pero Pablo le expresa a los colosenses dos características fundamentales que deben expresar los creyentes en Cristo Jesús. Y así inicia ese párrafo que leímos. En primer lugar le dice vivir de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Cristo pagó el precio. Él fue el sustituto. Ninguno de nosotros podía estar ahí, pero si sos un hijo, una hija de Dios, y si esta mañana participaste del pan, de la copa, diciéndole, sí Señor, hago mía tu obra en la cruz, esto es lo que debiera manifestarse en tu vida, en mi vida. Vivir de manera digna del Señor. ¿Y qué significa eso? Agradarlo en todo, lo que implica dar fruto de toda buena obra. Y alguno dirá, sí, yo soy bueno. Eso le dijo el joven rico al Señor, Señor, cumplo toda la ley. Pero ¿cuáles buenas obras son? Las que Dios preparó de antemano. Las que cumplen el propósito para el cual fuiste traído a esta tierra. No se trata solamente de que hagas las cosas bien o que no hagas nada malo, sino que hay un propósito de Dios para tu vida. ¿Estás caminando en el propósito de Dios? ¿Estás en el centro de su voluntad? ¿Estás cumpliendo con el llamado de Dios para tu vida? ¿Cuánto tiempo vas a esquivar? Vivir de manera digna del Señor es estar en el centro de sus planes, creciendo en el conocimiento de Dios y fortalecidos en todo con su glorioso poder. Lo segundo que les dice Pablo es perseverar en toda situación. Es decir, no agradar al Señor cuando todo va bien y tener una buena excusa para no hacerlo cuando las cosas están difíciles. No venir a predicar cuando me siento bien y no subirme a predicar el día que no tengo ganas. ¿Saben cuántas veces me he parado acá arriba sin ganas? Pero perseverar en toda situación, y dice hacerlo con gratitud y alegría para el Señor. Así que el desafío y el llamado de Pablo es a vivir de manera digna del Señor, agradándole en todo y perseverar en toda situación. Es decir, siempre. Y cuando hay otros planes mejores, también. No solo cuando el momento es duro, es difícil y te cuesta, sino también cuando hay otros planes mejores que estar donde Dios espera y quiere que estés. Escuché en estos días, entre tantas reflexiones, a alguien que hablaba de la modernización de la idolatría, ¿no? Y ya por ahí nosotros no somos de esos idólatras que vienen al culto por costumbre o que van en Semana Santa a la iglesia porque, bueno, es el día de la resurrección. Y hasta podríamos creernos que hacemos muy bien, y no está mal
entender que a la iglesia no se va por costumbre, pero hay nuevas formas de idolatría que reemplazan esa idolatría. La idolatría de decir, como Dios no es Dios de formas, entonces yo desarrollo y vivo mi vida como quiero. Total, el Señor sabe que lo amo. Vivo la vida cristiana a mi manera. Total, el Señor sabe que lo amo. Y el Señor sobre todas las cosas me entiende, ¿no es cierto? Siempre decimos eso. El Señor me entiende. Él entiende mis luchas. Sí, claro que las entiende. No solo que las entiende, las llevó en su cuerpo. Pero ¿no hubiera sido lógico que nosotros lo entendiéramos a Él? Podríamos haberlo entendido, que no pagara el precio en la cruz si Él no tenía pecado, que no viniera a vivir como hombre y se encarnara en un cuerpo humano si Él era Dios. Podríamos haberlo entendido, ¿verdad que sí? Pero sin embargo Él pagó el precio. ¿Qué es lo que querés esta mañana? ¿Querés que el Señor te entienda? ¿O querés retribuirle al Señor con tu vida, con tu consagración, con tu compromiso, el amor que Él derramó en la cruz? ¿Hasta cuándo vas a esperar? Por eso quiero desafiarte, porque Cristo es el sustituto perfecto. Él pagó el precio, se interpuso en el juicio de nuestra condenación y evitó el castigo, cargándolo sobre Él. Tu parte es vivir de tal manera que no hagas vana la obra de la cruz de Cristo. Tu parte es vivir honrando el propósito por el cual pagó el precio, que ¿cuál es? Reunir todas las cosas bajo el designio de su voluntad y habitar en plenitud para manifestar su gloria a través de tu vida. Por eso quiero invitarte a que celebremos que está vivo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo celebran? Amén. A que en un momento lo puedas celebrar cantando también. Pero sobre todas las cosas, que lo celebres viviendo de manera digna del Señor, perseverando en toda situación, dándole gracias con alegría. Amén.